Bueno, a continuación realizaremos el reporte del avance del Estudio Nacional de Aguas 2018 presentado por Jesús Armando Ordóñez. Primero vamos a hacer una breve introducción, la cual tenemos como primer ítem que el agua es un motor de desarrollo y un compromiso de todos. Bueno, dentro del estudio del agua se requiere la definición de unidades de análisis especiales que faciliten su evaluación y su seguimiento para poder ser clasificada y estudiada de acuerdo al medio donde el agua esté. Estos estudios dan un soporte para la planificación del territorio y la toma de decisiones para determinar su funcionalidad e integralidad en los servicios ecosistémicos, sus potencialidades, restricciones para efectos de aprovechamiento energético, seguridad alimentaria, abastecimiento y uso sectorial. A la vez, estos usos que se le va a dar al agua dependen de la información y el conocimiento que tengamos de los sistemas hídricos, así como sus regímenes y respuestas frente a la variabilidad y el cambio climático que pueden afectar directamente a las fuentes hídricas. Otro de los casos que puede afectar las fuentes hídricas son las dinámicas sociales y sectoriales, las cuales limitan las presiones de uso, las alteraciones de las condiciones naturales y afectaciones de la calidad del recurso hídrico. Las funcionalidades de los sistemas hídricos se pueden definir como una incorporación de la gestión del concepto de integralidad para formular soluciones, repercusión estructural en la ordenación del territorio, la seguridad hídrica, soportadas en el conocimiento de los sistemas hídricos, de sus relaciones con los sistemas naturales, asimismo como la articulación institucional y la gobernanza. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se ha creado el ENA, que es el Estudio Nacional del Agua. Este estudio nacional nos contribuye en el aspecto de generar propósitos, aportando información y conocimiento sobre la oferta, la demanda, la calidad, el riesgo, las repercusiones hidrográficas, la variabilidad climática, las aguas subterráneas y la huella hídrica, que sirven para realizar este tipo de estudios y determinar todos los aspectos relevantes acerca del recurso hídrico en el país. Como primer aspecto tenemos la disponibilidad y la calidad del agua superficial y subterránea. La disponibilidad del agua natural, que es el agua dulce, depende de la cuantificación hídrica asociada a los procesos del ciclo hídrico, cuánta agua nos aporta este ciclo. También tenemos que depende de su dinámica, su distribución espacial y temporal en el territorio, así como también la ubicación geográfica, las características físicas y la variabilidad de condiciones climáticas que aportan más o menos agua al sistema. Dentro de lo que es el agua superficial, tenemos que Colombia cuenta con una gran riqueza hídrica, puesto que Colombia solo tiene el 0.7 de tierras de la superficie continental mundial, pero corresponde a una riqueza del 5% del agua mundial. Tenemos también que el 1% del territorio se considera como árido y se han identificado 931 municipios susceptibles al desabastecimiento, ya sea por la disminución en la oferta natural, la variabilidad climática o la insuficiencia de la infraestructura. Como ya le hemos dicho, aunque Colombia cuenta con un gran recurso hídrico, tenemos una variabilidad climática, la cual hace que Colombia no cuente con la misma cantidad de agua durante todos los años. Por ejemplo, se nos plantea 3 años que se pueden establecer en Colombia.
El primero es un año húmedo, en el cual contamos con más del 92% de las precipitaciones normales, que se traduce en 3.420 milímetros. Un año promedio nos puede dar 1.775 milímetros de lluvia, mientras que un año seco nos disminuye un 53%, reduciéndolo al 841 milímetros. Como podemos ver, cuando los años son secos, la parte más afectada es la parte de La Guajira y un poco la parte céntrica del país. Bueno, también tenemos unas zonas áridas en Colombia, las cuales se caracterizan por no tener disponibilidad de agua y por sus condiciones de clima. Destacamos las zonas áridas como estas zonas en un color, en una tonalidad roja y amarilla, las cuales son propias de La Guajira en el caso más crítico, y de estas partes donde hay mucha industria y donde hay ciudades muy grandes, lo cual nos destaca aquí que las grandes ciudades ubicadas en áreas con déficit moderado o deficitorio ocupan un 2.5% del territorio nacional. Bueno, también tenemos dentro de esta sección las zonas inundables. Estas zonas se caracterizan porque tienen lluvias intensas o continuas que sobrepasan la capacidad de retención e infiltración del suelo. También estas nos causan que la capacidad máxima de transporte del río sea superada, y por eso el agua tiende a desbordarse y a inundar estas zonas. Estas zonas han sido sometidas a diversos estudios, los cuales tienen como fin evitar la ocurrencia de estos fenómenos, establecer los periodos de ocurrencia, determinar el grado de afectación probable de los elementos expuestos. De esta forma se puede modelar el comportamiento de los recursos del agua frente a diferentes condiciones hidrográficas. A partir de estos se generan mapas también de velocidades y profundidades de las láminas de agua, que nos generan a su vez unas ciertas zonas o probables lugares donde se pueda ocurrir las inundaciones. Estas zonas son conocidas como zona potencialmente inundable, por sus siglas ZPN, el cual es un terreno o espacio donde se puede acumular y generar una lámina de agua como resultado del desborde de un cuerpo de agua producto de lluvias localizadas. Bueno, tenemos una gráfica la cual nos establece pues algunas de las zonas con mayor probabilidad de inundación. También tenemos un dato que nos brinda el estudio que dice que 191.050 kilómetros cuadrados tienen condiciones de susceptibilidad a la inundación. De acuerdo a la gráfica podemos destacar que el área hidrográfica con mayor superficie inundable es la Orinoquía, puesto que esta zona abarca 31% del área total, pues es caracterizada por condiciones de terreno plano, la cual facilita que se produzcan estos fenómenos de inundación. Así también los departamentos de Casanare y Arauca cuentan con extensas zonas inundables que corresponden al 79.7% y 51.9% respectivamente. Bueno, dentro del estudio pasamos a lo que son los cuerpos de agua lénticos y los glaciares. Dentro de los cuerpos de aguas lénticos destacamos las ciénegas, las lagunas y los embalses. Tenemos una gráfica en la cual nos establece las diferentes zonas de Colombia, y como podemos ver, la región de Magdalena, Cauca, poseen un gran número de ciénegas por encima de las demás, así como también un gran número de embalses. Las ciénegas en esta zona se destacan porque se encuentra el complejo de ciénegas de la depresión de la Mamposina. De igual manera,
la presencia de embalses es muy grande, puesto que en esta zona se concentra el desarrollo económico del país, por lo tanto existe presencia de este tipo de infraestructuras con fines de producción de energía eléctrica o con fines de abastecimiento de agua potable. También podemos destacar que en esta zona encontramos los embalses del Guajaro, el Peñol, también está Urrá, que representa que también tenemos la laguna de Betania, los cuales ocupan el 58% de la extensión de estos cuerpos de agua. Bueno, aquí tenemos dos gráficas donde nos representa la distribución del área ocupada por lagos y lagunas. Como podemos ver, la distribución de lagunas en la zona del Orinoco es la mayor, con un 42%, mientras que en la zona del Caribe tiene un 0%, por lo cual no se presentan este tipo de aguas lénticas. Por otro lado, tenemos esta gráfica que nos representa la distribución de ciénegas. Podemos ver que la región del Magdalena, como ya habíamos dicho, ocupa el mayor porcentaje, con un 76% de las ciénegas de Colombia. También podemos destacar que el 0.8% del territorio nacional es ocupado por lagunas, las cuales cumplen un importante papel en el balance de los ecosistemas acuáticos, pero por ser este valor muy bajo, es de vital importancia cuidar este tipo de agua. Bueno, ahora pasamos a lo que son los glaciares. Los glaciares en Colombia están distribuidos en dos sierras nevadas. Una es el Cocuy o Huaycán y la Sierra Nevada de Santa Marta. También tenemos 4 volcanes nevados, son el del Huila, Tolima, Santa Isabel y el Nevado del Ruiz. Se extienden en un área aproximada de 37 kilómetros cuadrados, esto calculado en el año pasado, que fue el 2017. En el año 2010 se calculó un área de 47.2 kilómetros cuadrados, que es mucho más alta que la del año 2017. Esta área disminuye ya que se evidencia que se presentan procesos de fisión, ya que Colombia no es ajena a la tendencia mundial del cambio climático, por lo tanto se han reducido este tipo de glaciares. En el transcurso de los últimos 30 años, la masa glaciar colombiana se redujo un 56%, en lo que va corrido de la última década se ha reducido un 22% más. Tenemos esta gráfica, la cual nos representa los tipos, los diferentes nevados y sierras que ya miramos. Podemos destacar la Sierra Nevada de Santa Marta, y como podemos ver, en los últimos años han venido decreciendo en cuanto al área que estos ocupan. Como ya lo dijimos anteriormente, esto se debe a efectos del cambio climático que Colombia también se han sentido, como podemos ver en las gráficas de los diferentes lugares nevados que tenemos en Colombia, pues estos han bajado en los últimos años. Los resultados del monitoreo muestran que en el periodo entre 2016 y 2017 se extinguió un 6.4% del área glacial, lo cual equivale a un 2.5% de kilómetros cuadrados. Bueno, ahora pasamos a otro tema que corresponde a los sedimentos. Estos sedimentos son materiales removidos, transportados y depositados tanto por el viento, por el hielo y por el agua. Estos se incrementan más por las actividades humanas que aceleran los procesos de erosión, ocasionando impactos sociales, económicos y ambientales. También tenemos que el transporte de sedimentos por corrientes de agua deteriora y disminuye la vida útil de las obras hidráulicas. Tal es el caso de las bocatomas, los acueductos y las presas y embalses.
Este gráfico nos muestra grosso modo cómo se forman estos sedimentos. Tenemos una zona alta, que es la zona de montaña donde se producen pues la erosión y donde se generan estos sólidos, los cuales son arrastrados por los diferentes corrientes de agua que fluyen, y donde estas desembocan pues se va a producir una sedimentación, o también las cuales son llamadas estratos. Bueno, hablando más de los sedimentos, tenemos unos valores medios de erosión hídrica potencial por subzonas hidrográficas en Colombia, en el que es posible priorizar subzonas según la erosión hídrica potencial en el mapa que miramos aquí. Bueno, este mapa principalmente calcula la erosión, la cual desencadenará una generación de sedimentos. Esta erosión fue medida con fenómenos que se han venido presentando durante varios años. Como podemos ver, las zonas en rojo nos representan una zona muy alta de incidencia de que se produzcan este tipo de sedimentos, y pues toda la zona verde que tenemos acá, no hay una evidencia clara de que se produzcan este tipo de sedimentación. Entonces en Colombia pues hay una probabilidad prácticamente baja de que estos sedimentos se vean afectados en gran parte del territorio nacional. Bueno, pasando al componente de la calidad del agua. La calidad del agua se evalúa a partir del estado, la presión de corrientes del país. El estado de la calidad del agua se evalúa a partir del índice de calidad de agua ICA. Este índice, o lo que nos determina el ICA, prácticamente son concentraciones de oxígeno disuelto, nutrientes, nitrógeno total, fósforo total y metales pesados. Tenemos que la presión que hace que las corrientes de agua se evalúan a partir del índice de alteración potencial de calidad de agua. También tenemos otro índice que se evalúa, que son las cargas contaminantes de materia orgánica, evaluadas por la DBO, que son la demanda biológica de oxígeno, y la DQO, que es la demanda química de oxígeno producida por los microorganismos. También otro tipo de evaluación que se hace son los sólidos suspendidos totales y los nutrientes, como son nitrógeno total y fósforo total en el agua. Bueno, siguiendo con la calidad del agua, tenemos lo que es la definición de estado. El estado del agua lo podemos definir como las condiciones de calidad en las que se encuentra una corriente a la altura de un punto o estación de monitoreo de calidad de agua, determinadas a partir de diferentes parámetros. También tenemos lo que es la definición de la presión ambiental, la cual es la contribución potencial de cada agente social o actividad humana, poblaciones, industria, agrícola, minería, a las alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación de residuos, como son la emisión o vertimiento también, y la transformación del medio físico. Más que todo, estos fenómenos se dan pues cerca a lugares industrializados y a grandes ciudades, por lo cual la contaminación va en aumento en estas zonas. Como un ejemplo de los parámetros mencionados anteriormente del ICA, que se le hicieron al río Cauca en 2016, tenemos que se establecen unas márgenes, que son estas líneas de colores, las cuales pueden estar catalogadas como bueno, aceptable, regular, malo y muy malo. La línea negra nos da el estado del agua del río en diferentes años. Como podemos ver, esta en los últimos años ha venido oscilando entre un estado malo y regular, lo cual evidencia la alta contaminación de este tipo de cuerpos de agua en el país. Bueno, siguiendo con la calidad del agua, también tenemos que en Colombia hay otro tipo de agentes contaminantes, como es el uso de plaguicidas. Estos se utilizan para prevenir
y destruir el control de plagas en los cultivos. Se caracterizan por un alto efecto biológico con su correspondiente toxicidad, una alta presencia en el ambiente, o sea que tienen una vida media larga o considerable. También tienen un gran potencial para bioacumularse y biomagnificarse en las cadenas alimenticias. Más que todo, estos fenómenos ocurren cuando los primeros eslabones de las cadenas son contaminados y a la vez estos son consumidos por eslabones más grandes que van biomagnificando estos contaminantes hasta llegar al hombre. Dentro del ambiente y la salud humana tenemos que este tipo de contaminantes hacen mucho daño acá en Colombia, ya que faltan medidas para medidas de precaución y la protección adecuada para el uso de este tipo de agentes. También hay un exceso de aplicación y una forma inadecuada o concentraciones incorrectas a la hora de ser aplicadas. Los departamentos con mayor reporte de plaguicidas fueron Cundinamarca con un 37.6%, nuestro departamento de Nariño con un 15.7%, el Valle del Cauca con un 14.1%. Estos son los departamentos que más porcentaje tienen dentro de Colombia en la utilización de este tipo de plaguicidas. Y dentro de los departamentos con menor utilización de este tipo de plaguicidas fueron Putumayo, Antioquia y Cauca con menos del 1%. También tenemos que en Colombia se utilizan el uso de tóxicos para el control de vectores que pueden producir plagas o enfermedades, y también están relacionados como lo miramos acá arriba, que los departamentos con mayor aplicación de este tipo de tóxicos son Cundinamarca y Nariño, con los departamentos que mayor tienen con un 35 y 32% respectivamente en su uso. Bueno, ahora pasamos al componente que se denomina agua subterránea. El agua subterránea en Colombia presenta un gran potencial, ya que Colombia cuenta con un 75% del territorio en condiciones favorables para almacenamiento del agua. Como podemos ver acá en la gráfica, cuando hablamos de agua subterránea es el agua que está bajo una capa confinante, que a su vez está aún más abajo que el nivel freático del agua. Esta capa genera un lugar donde se acumula el agua, producto de las escorrentías y las infiltraciones, y esto se denomina un acuífero. Podemos decir que el área potencial de estos acuíferos equivale a un 74% del territorio nacional, con reservas estimadas de 5.848 kilómetros cúbicos de agua. El 56% del área con posibilidades hidrogeológicas corresponde a las regiones geográficas de la Orinoquía, la Amazonía y la costa pacífica. Bueno, aquí tenemos unas gráficas que nos dan un estimado del conocimiento de los acuíferos en Colombia en el año 2018. Como podemos ver, la mayoría de acuíferos tienen un conocimiento medio representado por un 36%, y esta gráfica de acá nos representa los acuíferos disponibles para el consumo en Colombia, los cuales representa esta línea roja, que los acuíferos con conocimiento insuficiente, y los acuíferos que solo son 17 con conocimiento suficiente para el consumo humano. También podemos destacar que el 71.7% de los acuíferos identificados no se pueden aprovechar porque tienen un conocimiento insuficiente, como lo muestra esta gráfica de acá. También tenemos otra gráfica que nos da los usos y volúmenes del agua concesionada de aguas subterráneas. Como podemos ver, el 66% de esta agua subterránea es dedicada a la agricultura. Como podemos ver aquí también, la mayor proporción de agua subterránea se encuentra destinada al uso de la agricultura, con un volumen considerado de 1.263 millones de metros cúbicos, lo cual es una cantidad muy considerable.
Bueno, dentro de el uso del agua en Colombia tenemos que esta se define como la demanda del agua entendida como la extracción del agua que hace que los sectores económicos y usuarios dependan de ella. Se define como la sustitución de agua del sistema, como la extracción, perdón, de agua del sistema natural destinada a suplir las necesidades y los requerimientos del consumo humano para la producción sectorial. Bueno, tenemos esta gráfica, la cual nos da unos valores en diferentes años del consumo de agua. Como podemos ver, en el año 2018 hubo un incremento del 5% más o menos con respecto a los anteriores años, y este crecimiento se debe a la piscicultura, a la cosecha de palma y a la extracción de oro básicamente. También tenemos una gráfica la cual nos da la demanda de agua por sector. Como podemos ver, el sector de la agricultura es el que mayor demanda de agua consume. Para los diferentes años, tanto para 2016, 2012 y 2008, ha sido siempre el sector que más agua ha consumido en Colombia. Por lo tanto, decimos que el sector con mayor participación de uso de agua en 2016 es la agricultura con un 43%, seguido de la hidroenergía y el pecuario con un 23 y 8% respectivamente. Finalmente tenemos dentro del uso del agua en Colombia la demanda por departamento. Podemos decir que Antioquia, Huila, Santander participan en su orden con un 11.3, un 9.5 y un 7.8% del volumen total del agua demandada en el país. Nariño cuenta con un porcentaje estimado entre el 11.1 y el 3%. El sector de servicios siempre participa con porcentajes no superiores al 7% en el total de los departamentos. Asimismo, el riego de los cultivos permanentes representa cerca del 75% del agua de riego de toda la agricultura y se concentra en los cultivos de caña, palma, plátano, con aproximadamente el 55% del riego de toda la agricultura, que es un porcentaje muy elevado. Dentro de otros usos, sin contar la agricultura que hay acá en Colombia, que se le da al agua, tenemos el uso del agua en el sector pecuario, el cual tenemos que ha incrementado un 1% con relación, a un año pasado que nos referencia, que es 2012. En este año me imagino que debe haber aumentado más. También tenemos las actividades domésticas, las cuales para estos años donde se hizo el estudio se redujeron un 7%. Algunas hipótesis sobre esta reducción se estiman que se debieron al comportamiento de fenómenos climáticos, pero también se estima que está un uso más eficiente del agua por parte de los usuarios. También está el sector energético, que incrementó un 17% entre 2012 y 2016. Asimismo, también se le da un uso a la minería, que también incrementó su uso en un 4%, y el 95% de la industria usa agua de fuentes diferentes a los acueductos, y el 6.83% del agua es de origen subterráneo.